¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy el tema que vamos a desarrollar es, Señor, ¿por qué a mí? Y veamos lo que nos dicen las Escrituras. Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que confrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. No debería sorprendernos tener problemas. Los problemas son algo normal en un mundo dañado. No estamos viviendo en el cielo. Ahí todo funciona bien. Todo es perfecto. Ahí no hay tristezas, ni dolor, ni llanto. Pero eso no es el mundo en el que estamos. En este mundo todo está dañado por el pecado. Por lo tanto, deberíamos de esperar tener más problemas en la tierra, y cuando algo malo ocurre en nuestra vida, en lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, deberíamos de preguntarnos, ¿por qué no a mí? O cierto es, en nuestra vida vamos a tener problemas. Jesús lo dice de esta forma, escuchemos la Biblia. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En un mundo dañado, lleno de problemas, en él podemos encontrar un espacio de paz. Y si Jesús lo dijo, pueden contar con ello. En el mundo vamos a tener problemas, vamos a afrontar calamidades. Va a haber momento en que nuestro mundo se va a poner patas para arriba y todo se venga abajo. Y no vamos a saber qué hacer. Pero en esos momentos confiemos. Jesús venció y Él está con nosotros. No permitamos que los problemas nos tomen por sorpresa. En todo caso, en medio de los problemas, busquemos a Jesús. ¿Saben cuál es la respuesta más común que tenemos cuando atravesamos por un problema, por una crisis? Buscar quién tiene la culpa. Pero eso es lo último que tendríamos que hacer. Porque mientras estamos buscando a quién echarle la culpa, no vamos a resolver el problema. Y en vez de buscar culpables, lo que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿qué debemos hacer? En realidad, no importa de dónde vienen nuestros problemas. Es verdad que las fuentes pueden ser diversas, porque pueden venir de nuestras meteduras de pata, por nuestro mal carácter, que pueden venir del mundo, que pueden ser nuestra confrontación de nuestra fe con el mundo, o del propio diablo, o de Dios, pero no importa. Lo importante es que Dios puede usar todo esto para nuestro bien, y eso lo hace si confiamos en Él. Él puede convertir crucifixiones en resurrecciones. Él puede sacar cosas buenas de las cosas malas si confías en Él. Así que sin importar de dónde vienen nuestros problemas, no importa lo que estemos pasando, que perdimos el trabajo, que no hemos alcanzado nuestro sueño, que no conseguimos aquello que deseábamos. Lo que importa es que Dios quiere usar para nuestro bien. Cuando los problemas y las dificultades aparecen en nuestra vida, hay dos cosas que se convierten en lo más importante. En primer lugar, la necesidad de comprender, y en segundo lugar, la necesidad de encontrar una solución al problema. Pero de estas dos cosas,
Lo verdaderamente clave para manejar correctamente el problema y solucionarlo de la forma correcta es entender, aunque no nos lo parezca. Si no entendemos por qué nos está pasando, para qué nos está pasando, podemos cerrar en falso el problema. Y estos van a aparecer y reaparecer constantemente en nuestra vida. Y puede ser que al final nos quedemos encerrados en un círculo vicioso sin saber cómo salir. Por eso es importante entender. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer de los problemas? Lo primero es que Dios puede permitir que algo sacude nuestra vida para examinarnos. Dios puede permitir un problema en nuestra vida para que revele una motivación que está fuera de control, o algo de mi carácter, o un pensamiento, una emoción que está mal y necesita ser cambiada. Con seguridad, cuando hay problemas, el verdadero yo aparece con rapidez. Uno puede vivir con apariencias, pero cuando sale el problema, ahí lo verdadero, lo que está dentro de nosotros, dice alguien dijo que las personas son como las bolsitas de té. Uno no sabe qué tiene adentro hasta que las metes en agua hirviendo. Pero cuando Dios permite un problema en nuestra vida, es porque lo que quiere es que nosotros sepamos lo que está fuera de control y sepamos en qué debemos de trabajar en nuestra vida. Dios va a usar los problemas para examinarnos, para revelarnos lo que está mal en nuestra vida, aquello que está fuera de control. Por supuesto que Dios ya sabe lo que no está bien en nosotros. Él no necesita que un problema se lo diga. Él conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero cuando Dios permite un problema en nuestra vida, es porque lo que quiere es que nosotros sepamos lo que está fuera de control y sepamos en qué debemos trabajar en nuestra vida. Cuando en el Edén Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que Dios le preguntó a Adán. Escuchemos la Biblia. Génesis 3:9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Ojo, cada vez que Dios nos hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. No es que Él no supiera en dónde estaba Adán. Lo que Él quería exactamente es que Adán se diera cuenta en ese momento en dónde estaba. Algo había cambiado, aunque aparentemente todo seguía igual. Seguían en el paraíso después de haber desobedecido. Ya nada era igual, algo había cambiado. Y Él quería que se dieran cuenta de eso, y Adán respondió. Escuchemos la Biblia, Génesis 3:10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Desde entonces, nuestras emociones, nuestras reacciones son idénticas. Tenemos miedo, sentimos culpa y nos escondemos de Dios. Ahora bien, cuando Dios nos hace una pregunta, Él no está esperando que le demos información. No es que le falte información, conocimiento de lo que está pasando. Él ya sabe la respuesta. Él nos lo pregunta para que nosotros lo sepamos. Dios permite que algo sacude nuestras vidas para revelar nuestros verdaderos intereses personales,
nuestro verdadero yo. Recordarán, en una ocasión estaba Pedro con Jesús. Jesús estaba hablando de las cosas que van a acontecer en su vida de forma inmediata. Que va a padecer, va a sufrir, va a morir. Y Pedro de repente se pone a objetar con Jesús. Y ahí sale el Pedro que conocemos, un Pedro impetuoso, un Pedro que habla antes de pensar. Y él empieza a decir, cuando Jesús anuncia que todos se van a escandalizar de él, Pedro le dice al Señor: ¿tú no me conoces a mí? ¿A poco no? Él habla antes de pensar. Yo, si es necesario llegar al final, y morir por ti, yo mi vida daré. Yo no soy como los otros, ellos te abandonarán, te negarán, se avergonzarán de ti, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dios permitió que esa noche fuera puesta a prueba esa declaración de Pedro. Y él se descubrió que no se conocía. No es que hubiera mentido, es que estaba tan lleno de orgullo, tan lleno de prejuicios hacia los demás creyentes, más de lo que él era, que era incapaz de ver cómo eran las cosas. Incluso de aceptar que si Jesús lo dice y Él es Dios, Él sabrá. No vamos a discutir con Dios. Yo no estoy de acuerdo con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado una expresión así? Me parece una temeridad, una osadía, una necedad, pero muchas veces nos encontramos en esa situación porque no conocemos, ni conocemos a Dios, ni nos conocemos a nosotros mismos. Después de esta experiencia donde lo negó, como Jesús lo anticipó, Jesús vuelve a preguntarle a Pedro: ¿me amas más que ellos? Escuchemos la Biblia. Juan 21, 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por mí? Y ahí Pedro, después de la prueba, sacará a la luz lo que de verdad había en su corazón. Ahí se curó del orgullo. Ahí no fue capaz de afirmar nada y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yo soy tu amigo. Ahora, lo curioso es que Jesús le ofreció la oportunidad de reivindicarse, de afirmar lo que había dicho antes en las 3 ocasiones. Pedro no fue capaz de ir más allá. Tú lo sabes todo. Eres tú el que sabe lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Yo te amo, yo soy tu amigo. Lo que ocurre a partir de ahí es que cuando vino la prueba y Pedro se encontró en la situación de negar a Jesús o dar la vida, entonces dio la vida por Jesús. La tradición nos cuenta cómo fue crucificado en Roma, y él lo que había pedido fue que lo pusieran boca abajo porque no era digno de morir como su maestro. Escribe Jeremías las palabras del Señor. Jeremías 17:10. Yo soy el Señor que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. Dios examina nuestras intenciones porque es mucho más importante que el qué. Aquello que hacemos en la vida no es tan importante como por qué lo hacemos. Dos personas pueden estar haciendo exactamente lo mismo y externamente lo vemos y es la misma cosa.
Uno está pecando y el otro está agradeciendo a Dios. Lo encontramos también al principio en la historia de Caín y Abel, ambos presentando una ofrenda a Dios, pero mientras una fue agradable a Dios, la otra no cumplió con las expectativas, reveló lo que había dentro del corazón de Caín. Dios está mucho más interesado en nuestra integridad que en nuestra imagen. Por eso, Él va a ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón, el por qué hacemos las cosas. Encontramos también en el libro de Deuteronomio, escuchemos la Biblia, Deuteronomio 8:2. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Por cierto, que cuando el Señor permite o te lleva al desierto, un desierto espiritual, posiblemente va a ser por la misma razón. Cuando Dios permite que vivas esas etapas en tu vida de sequía espiritual, donde no sientes nada, donde no hay ninguna emoción que te levante, que te anime y que te ayude a ir adelante, posiblemente Dios lo que quiere es que descubras si tú haces lo correcto, todo cuanto deseas, cuando estás motivado, o cuando lo sientes, o cuando otros te ven y lo van a reconocer, o por el contrario, harás siempre, no porque lo sientas, sino porque es lo correcto, porque quieres obedecer a Dios. Así que esta es también una prueba, a ver si vas a confiar en Dios y vas a hacer las cosas porque lo dice. Los problemas que vienen en nuestra vida son una herramienta de medición. Nuestra reacción a las dificultades es lo que mide nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra madurez y nuestra integridad. A menudo la Biblia compara los problemas con el fuego de un horno de fundición. Sabemos cómo se purificaba el oro antes. Yo no sé si esto ha cambiado en la actualidad, pero para purificar el oro, hasta ahora, era necesario someterlo al fuego. Era meterlo en el horno, aplicarle fuego, que entonces se derretía, porque al ser pesado el oro, las impurezas quedaban en la superficie, o bien eran quemadas por el fuego, o luego eran barridas y eliminadas. De esa misma manera, cuando atravesamos por las pruebas del sufrimiento, Dios nos está quemando las impurezas de nuestra vida. ¿Y qué está examinando? Está examinando lo que tú dices creer. Dices que vives con integridad, pero cuando no es conveniente manifestar nuestras convicciones, las ocultamos o las cambiamos. Billete mata fe, billete mata fidelidad. Porque quieres la aprobación de la gente. Decimos que nos comprometemos a agradar, a obedecer a Dios y a seguirle. Le decimos, Dios, cuenta conmigo. Pero cuando llega la presión, nos rendimos y nos abandonamos. Me gustaría que se hicieran esta pregunta a sí mismos. Cuando tengo problemas, ¿qué revela este problema acerca de mí? Cuando estés atravesando por una dificultad, piensa esto. ¿Cuál es el yo que muestra este problema? Lo siguiente que podemos aprender de los problemas, que Dios puede permitir, que Dios sacuda mi vida para corregirme. Y esto es exactamente lo que le ocurrió
a la nación de Israel hace 2600 años. Ellos habían caído en idolatría y Dios dijo, voy a corregir esta situación, y permitió que fueran llevados cautivos a un país extranjero durante 70 años. Y 70 años más tarde, cuando regresaron, ellos ya estaban curados. La nación de Israel nunca más volvió a caer en idolatría. Leemos del autor Hebreos que dice, escuchemos la Biblia. Hebreos 12:8. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Dios nos corrige para nuestro bien. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo porque nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Al final siempre es por nuestro bien, para que podamos vivir en paz. Pensemos un momento, nos beneficiamos de la corrección que recibimos cuando éramos niños, por supuesto. Gracias a esto aprendimos a caminar, a comer, a bañarnos, a leer, a escribir, y todo lo demás que hemos aprendido, lo hemos aprendido porque a alguien le importó lo suficiente para corregirnos. Unos padres que no corrigen a sus hijos son unos padres que no aman a sus hijos. La corrección es una prueba de que somos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos de los que son padres preferirían no tener que corregir a sus hijos? Es algo que no es grato, ni para los hijos, ni para los padres. Cuando se castiga a los hijos a no salir, también los padres se castigan a no salir. Esa frase tan repetida por los padres, esto me duele más que a ti. Y los niños piensan, qué mentirosa, qué mentiroso eres. Pero es que es una verdad absoluta. Y los que son padres lo saben. Y los hijos al tiempo cuando sean padres. Y esto es la única manera de aprender y crecer. Y muchas veces, a través del dolor, llegamos a aprender. Dice el libro de Job, escuchemos la Biblia. Job 5:17. Ciertamente, qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso. Eso significa que Dios le importamos y nos ama. Muchas veces la única manera de cambiarnos es cuando el dolor es mayor que nuestro miedo al cambio. Algunas lecciones las aprendemos por medio del fracaso y del dolor. Muchas veces no aprendemos el valor del dinero hasta que lo perdemos. No aprendemos el valor de la salud hasta que la perdemos. No aprendemos el valor de la amistad hasta que la perdemos. A veces Dios permite esta clase de problemas para corregirnos. Algo más que podemos aprender de los problemas, que Dios puede permitir que algo sacuda mi vida para dirigirme. A veces Él quiere llevarnos en una nueva dirección. Él quiere guiarnos por un camino diferente. Dice el autor de Proverbios, Salomón, escuchemos la Biblia. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. En un lenguaje popular hemos escuchado, uno pone y Dios dispone. Podemos hacer planes, pero Dios dirige nuestros pasos. Adivinen qué va a utilizar Dios la mayoría de las veces para provocar el cambio en nuestra vida.
para dirigirnos en otra dirección. Efectivamente, es muy sencillo. Los problemas. ¿Ha notado cómo los problemas a menudo cambian nuestros planes? Como el dolor es un enorme motivador para el cambio. Dice Salomón en el libro de Proverbios. Proverbios 20:30. Porque el castigo hace cambiar a la gente. A veces se necesita una experiencia dolorosa, un problema para cambiar. Aristóteles dijo que el aprendizaje no es un juego de niños. No podemos aprender sin dolor. En terapia es una afirmación determinante. Dice que no hay ningún cambio sin crisis. Nadie cambia a menos que algo le haga cambiar. Y ese algo es una crisis que provoca un dolor. A veces tenemos un problema dental, una muela picada, y vamos dejando y dejando hasta que un día tenemos un severo dolor de muelas. Entonces todo se convierte en secundario, entonces ahí hacemos un huequito en la agenda para ir con el dentista. En la historia del hijo pródigo vemos cómo él tampoco cambió hasta que tocó fondo. Mientras todo iba bien, él seguía en su camino de rebeldía, de despilfarro, pero cuando tocó fondo, volvió en sí, recuperó la sensatez y cambió su vida. Pocas veces pensamos en la dirección de nuestras vidas cuando todo va bien. En realidad, cuando todo va bien, es que ni pensamos, vamos en piloto automático. Uno de los valores de los problemas, una de las cosas buenas que tienen los problemas, es que nos obligan a pensar en cosas que naturalmente no pensamos en ellas porque vivimos en negación. Queremos tomar esa parte de nuestra vida que no está bien, que necesitaría un cambio, y pretendemos ignorarla y seguir con nuestra vida. Cuando la vida de David se estaba desmoronando, él escribió, escucha la Biblia, Salmo 119, 59. Examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Probablemente, sin problemas en su vida, no hubiera pensado en ello. Hay un dicho que dice, si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Otro puede ser, si el perro está dormido, no lo despiertes. Pensamos, ¿cuál es el problema en nuestra vida? ¿Qué estamos fingiendo que no es un problema? ¿Tu forma de fumar? ¿Tu forma de gastar? ¿Tu forma de beber? ¿Tu forma de mentir? Dios va a usar los problemas para examinarnos, para corregirnos y para dirigirnos. Si tuviéramos una enfermedad que no nos causara dolor, no iríamos al doctor, dejaríamos que nos matara lentamente. Recordemos el ejemplo de la rana. Recordarán que en un perol muy grande, con agua hirviendo, meten a una rana, inmediatamente la rana salta para estar fuera del peligro. Pero ¿qué sucede cuando en ese mismo perol está el agua muy agradable? Ponen a la rana, le prenden al fuego poco a poco, el agua se empieza a calentar y la rana no se percata de esa situación y al final muere toda hervida. A veces un problema es una bendición disfrazada, dice el libro de Job. Escuchemos la Biblia. Job 36, 16. Dios también te libra del dolor, te lleva a un lugar espacioso, nada reducido. ¿Recuerdan la historia de José? Que tuvo una visión de Dios, que un día iba a ser un gran líder, pero en los primeros años de su vida todo salió mal.
fue maltratado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, lo llevaron a Egipto y ahí la esposa de su amo Potifar quiso seducirlo, pero él se mantuvo íntegro y ella, sintiéndose rechazada y ofendida, lo acusó de haber intentado abusar de ella. Y esto provocó que él fuera echado a la cárcel de por vida. Y todo estaba saliendo mal. Pero ahí, en la cárcel, es donde Dios quería que estuviera. Y tras una serie de circunstancias, él llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto, dirigiendo el país más poderoso de la tierra y salvando la vida de miles de personas de la hambruna. Tú no sabes, pero quizá Dios te está protegiendo de un problema mayor en tu vida. Cuando todo había acabado, José le dijo a sus hermanos, escuchemos la Biblia. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Y esto me recuerda a Romanos 8:28. Todas las cosas sirven para bien. Dios puede usar los problemas para protegernos. Algo parecido ocurre con la fiebre. Cuando tenemos fiebre, nos sentimos mal, pero la fiebre no es el problema. La fiebre es solo un síntoma. La fiebre nos está avisando que algo malo está pasando en nuestro cuerpo, que en alguna parte hay una infección que tiene que ser atendida. Y si no tuviéramos fiebre, no buscaríamos ayuda. Y esto también es verdad. En nuestras emociones, a veces nos sentimos mal. Estamos enojados, desanimados. Le pedimos a Dios que cambie esos sentimientos, que los quite de nuestra vida. Pero Él no lo hace porque el sentimiento no es el problema. El problema es eso que estamos pensando y que está causando esos sentimientos. Tenemos que dejar de creer las mentiras acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca de los demás, y entonces sí vamos a sentirnos mejor. Ese sentimiento nos está diciendo que eso que estamos sintiendo, eso que estamos pensando, no está bien, que debemos de examinar nuestros pensamientos. Es verdad que no es grato ver sufrir a alguien que amamos, pero al igual que el cirujano corta para sanarnos, Dios hará lo que tenga que hacer con nosotros para protegernos. Algunas veces Dios incluso alejará de nuestra vida alguna persona que nos hará daño o que nos ha hecho daño. Un consejo que les doy: no corran tras de esa persona, confíen en Dios. Él lo que está haciendo es protegernos. Hay un estudio que señala que solo el 20% de los creyentes sobreviven a la prosperidad. Cuando las cosas nos van bien, un porcentaje pequeño se mantiene fiel al Señor. Un porcentaje grande, pues al final relegan a Dios a un segundo lugar. Entonces viven una vida más hedonista, más placentera, buscando sus propias satisfacciones, etc., etc., etc. Pero en este mismo estudio afirmaba que el 80% de aquellos creyentes que tenían dificultades testificaban que esas dificultades les habían ayudado para crecer y acercarse más a Dios. El dolor es el precio del crecimiento. Si queremos crecer y madurar, no lo podemos hacer sin dolor. Y la misma cosa que nos está desanimando, mismo es lo que Dios
está utilizando para hacernos crecer. Leemos en la palabra del Señor, escucha la Biblia. Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y en Romanos, Pablo nos dice, escucha la Biblia, Romanos 5:3, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque el sufrimiento nos enseña a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Está hablando de progresión, de crecimiento, en la fe, en la esperanza y en el amor. Nuestros problemas no son el problema. Nuestro problema es cómo voy a responder a mi problema. Si respondemos con confianza en Dios y nos mantenemos íntegros y no nos damos por vencidos y hacemos lo que Daniel hizo, estoy convencido que prosperaremos y tendremos éxito. Cuando los problemas se convierten verdaderamente en problemas, pues es cuando pierdo la perspectiva, cuando me despojo de un valor importante, me doy por vencido, me empiezo a tener lástima de mí mismo, cuando me vuelvo amargado y empiezo a juzgar, a culpar a los demás de mi infidelidad. Escuchemos la Biblia. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero Dios puede usar todo esto para bendecirnos de formas diferentes. Lo que debemos hacer, por tanto, es confiar en Dios. Aun cuando no entendamos todas las cosas, sabiendo que Él tiene un buen plan para nosotros, dice el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Escuchemos la Biblia. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El Señor quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera tu alma. No solo que sobrevivamos en un tiempo difícil, en medio de una sociedad hostil para nuestra fe, sino que tengamos éxito, confiemos que en medio de nuestro problema, Dios está examinando nuestras vidas, corrigiéndonos, dirigiéndonos nuestros pasos, protegiéndonos de un peligro mayor. Está usando este problema para que crezcamos espiritualmente y se fortalezca nuestro carácter, aumente nuestra fe, nuestro amor y esperanza. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo nos hayas regalado vida, salud, alegría y paz. Padre bendito, en este estudio que nos presentas, nos percatamos que cuando tomamos decisiones alejadas de ti, hay una consecuencia, y en ocasiones son consecuencias graves. Padre bendito, necesitamos confiar más en ti, necesitamos entender que alejados de ti, los problemas en nuestra vida se van a incrementar. Tennos paciencia, ayúdanos a entender que las decisiones importantes te las dejemos a ti, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.